Amén, mis hermanos. Hemos estado hablando que la visión de Isaías es muy importante y particular en muchos aspectos y que encontramos en ella una gran enseñanza del Señor y como decíamos, todas estas cosas se escribieron para nosotros. Estuvimos viendo un poco, como decía en Isaías 6, el contexto en el cual se dio la visión, que fue la muerte del rey Usías. Estuvimos viendo un poco la santidad de la revelación que tiene Isaías de Dios. Isaías ve a Dios en un ambiente de mucha majestad, de gloria, y ve unos seres, unos serafines que cantan santo, santo, santo. Entonces la revelación verdadera siempre nos va a llevar a un conocimiento más profundo y más claro de quién es Dios. Pero inmediatamente Isaías ve a Dios, inmediatamente él ve su pecado. Y él ve su inmundicia. Y él confiesa que es un hombre de labios inmundo. Y también confiesa que habita en un pueblo de labios inmundo. Entonces la revelación de Dios siempre también nos va a llevar a un conocimiento adecuado de quiénes somos nosotros. En la medida que la luz de Dios alumbra, vemos nuestra condición. Y en este caso, Isaías, al ver su condición, él confiesa. Él trae una sentencia sobre él. ¡Ay de mí que soy un hombre inmundo de labios! E inmediatamente Isaías confiesa su condición. Inmediatamente Dios envía a uno de estos seres para que por medio de un carbón encendido purifique a Isaías de sus labios inmundos. Entonces la revelación de Dios nos muestra un Dios santo, pero también nos muestra un Dios lleno de gracia, un Dios que se complace en salvar, en perdonar, en limpiar a aquellos que sinceramente le invocan, aquellos que sinceramente confiesan su maldad. Y ahí terminamos. Entonces, hoy vamos a considerar el verso 7 en adelante. No, está desde el verso 8, que es el llamado de Isaías en cuanto a su vocación profética. Y esto es muy interesante, hermanos, porque alguien decía que Isaías iba a cumplir un ministerio tan difícil y de tantos años que él tenía que tener esta experiencia que lo iba a marcar para el resto de su vida. Esta experiencia iba a marcar el ministerio profético de Isaías. De aquí en adelante él iba a enfrentarse prácticamente solo contra una nación rebelde, pero lo iba a sostener que en algún momento Dios se le reveló y lo llamó para un trabajo particular. Entonces la visión está en un contexto donde Dios está apartando a Isaías para ser profeta. Pero para poder ser profeta tiene que conocer a Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Para poder hablar de Dios necesitamos ser limpios y transformados de nuestras inmundicias. Necesitamos ser purificados. Dios no usa vasos sucios, diría más adelante el apóstol Pablo. Entonces todo este proceso que viene mostrándonos el pasaje donde Dios abre los cielos a Isaías, donde Isaías ve su gloria, donde Isaías confiesa su pecado y donde Isaías es purificado, es la preparación para el llamamiento de Isaías hacia su vocación profética. De manera particular nosotros podemos decir que para poder servir a Dios tenemos que conocer a Dios. Y Dios primero tiene que hacer una obra de limpieza en nosotros, purificar nuestros labios, quitar nuestra inmundicia, ¿sí? Pero en la medida que Dios está trabajando a través de su evangelio, la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros, también en esa misma medida Dios nos está preparando para algo, como lo vamos a ver hoy. Entonces dice el verso 8, después de que Isaías es limpio, ahí en el 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu corazón, limpio de tu pecado. En el 8 dice, y después oí la voz del Señor
que decía. Ahora, este verso, hermanos, ya es la voz del Señor que está sentado en el trono. Hasta el momento escuchábamos a los serafines decir, Santo, Santo, Santo. Recuerden que había esa confesión de la santidad de Dios. Santo, Santo, Santo. Isaías viendo y oyendo eso, él queda impactado. Pero ahora Isaías va a oír la voz del Señor. El Señor que está sentado en su trono, que es 3 veces santo, va a hablar. Y es muy interesante lo que Él va a decir. Mire lo que el Señor dice. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías escucha una voz, la voz del mismo Señor ahí en la visión. Una voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Veíamos que nuestro Dios es alto y sublime, trascendente. Su gloria llena toda la tierra. Pero ahora, a través de las mismas palabras del Señor, vemos a un Dios que quiere revelarse a los hombres, que quiere hablar a los hombres, que quiere traer un mensaje para los hombres. Isaías ve la gloria y en medio de la gloria escucha que Dios está interesado en traer un mensaje a la tierra. Nosotros quisiéramos ver la gloria y quedarnos en la gloria. Lo interesante es que el Señor que está en la gloria está interesado en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Tanto que Él quiere enviar una comitiva, un embajador, un misionero que traiga un mensaje a los hombres. El Señor Santo, Santo, Santo también es el Señor pastor que se compadece de los hombres, como ovejas que están descarriadas y perdidas. Y Él habla a su siervo purificado, su siervo santificado. Ahora Él comienza a escuchar la voz de Dios en relación a este asunto. Y dice la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es una pregunta, ¿no? Seguramente no solo estaban esos serafines, sino las otras visiones que vemos de las Escrituras nos dicen que la gloria está repleta de ángeles, de millares y millares de seres angelicales. Y Dios habla, y cuando Dios habla todos callan. Y cuando Dios habla y todos están callando, Isaías escucha estas preguntas. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está buscando quien coopere con Él en traer un mensaje que Él tiene que hablar a los hombres. ¿Sí? Ahora usted se va a dar cuenta que siempre, hermanos, y esto es muy importante entenderlo, siempre que Dios se revela a sí mismo, siempre que Dios abre los cielos, inmediatamente esa revelación trae una contemplación de quién es Él. Pero usted se va a dar cuenta que Dios no espera solo que el hombre quede en un estado de contemplación o de admiración. El reino de los cielos es muy activo. El reino de los cielos siempre está en movimiento. En el reino de los cielos siempre hay un trabajo. Hasta Jesús decía, ¿no? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, de alguna manera, Isaías también va a recibir un encargo, un trabajo, una obra que él tiene que hacer aquí en la tierra. Porque a veces podemos quedar en el estado de contemplar las cosas celestiales, ajenos a las necesidades terrenales, indiferente ante las circunstancias que están sucediendo, indiferentes ante el evangelio y la necesidad de proclamar la palabra aquí en la tierra.
A veces en la historia de la iglesia ha surgido ese tipo de cristianismo de irnos al monte a contemplar y quedarnos allá para estar delante de Dios. Pero lo cierto es que en la medida que nosotros conocemos a Dios y somos transformados por Él, inmediatamente nosotros vamos a ser comisionados. Inmediatamente nosotros vamos a recibir encargos. No existe tal cosa que yo soy una persona muy espiritual, que conozco profundamente a Dios y soy indiferente ante la obra que Dios quiere hacer y ante el mensaje que Él quiere traer. Tal vez el que dice que le ha conocido y no ha oído estas palabras, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tal vez no le ha conocido. Tal vez no ha estado en su presencia. Pero en la medida que yo me acerco al corazón de Dios, a conocer su voluntad, yo voy a escuchar estas palabras: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías está ahí, hermano. Isaías está contemplando eso. Ahora Dios permita que por su Espíritu nosotros podamos contemplar este tipo de palabras. Más adelante la autora de Hebreos, yo sé que los hermanos están estudiando Hebreos, dice Hebreos 3, verso 1, que nosotros, hermanos santos, somos también participantes de un llamamiento celestial. Así como Isaías, nosotros también hemos sido incluidos en un llamado que está haciendo nuestro Dios, en una comisión santa, en un oficio que Él quiere poner en nosotros. Y no solo estoy hablando de predicadores. El apóstol Pablo dice que Dios nos reconcilió en Cristo, ¿sí? No tomando en cuenta nuestros pecados. Pero no solo nos reconcilió en Cristo, que eso podría ser la parte de la purificación y limpieza de nuestros pecados, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el verso siguiente: así que rogamos en el nombre de Dios. Una vez somos perdonados, recibimos un encargo, y una vez tenemos ese encargo, anunciamos y rogamos de parte de Dios a los hombres. Usted ve lo mismo. Dios salva al hombre, lo reconcilia con él, inmediatamente le da el encargo de ser mensajero de ese mensaje de reconciliación. Dios despierte nuestro corazón, hermanos, a escuchar esa voz: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios sigue convocándonos, Dios sigue llamándonos. De la misma manera que Él nos acerca, nos perdona, está formando a Cristo en nosotros, de la misma manera Él va a convocarnos para hacer un trabajo en este mundo. Y dice ahí: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces nuestro Dios de gloria es un Dios misionero, que su manera de trabajar es enviando sus embajadores a llevar un mensaje. Ahora, ese trabajo que Dios está haciendo no es un trabajo impersonal, no es un trabajo tampoco de los ángeles, es un trabajo que involucra, y esto es importante, hermanos, la respuesta de aquellos que van a ser enviados. Inmediatamente Isaías escucha
¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías, inmediatamente, él ya está en una experiencia de limpieza. Él ya se siente puro. Él ya siente como el carbón encendido que ha sido puesto en sus labios lo ha purificado. Entonces, inmediatamente él escucha esa pregunta. Él, en una obediencia, en una disposición personal, le dice: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Es como si Isaías le estuviera diciendo al Señor: Señor, no busques más, aquí estoy yo. ¿Sí? De alguna manera nosotros pudiéramos escuchar en algún momento este tipo de preguntas. A veces no necesitamos tener una visión tan espectacular como la que tuvo Isaías, pero generalmente el Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que Dios está llevando a cabo en nuestros días, cuál es el mensaje que debe ser oído. A veces yo me doy cuenta que hay personas que se están perdiendo y comienzo a sentir esa carga. Señor, comienzo a orar por aquellas personas que necesitan oír el Evangelio. Y es como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A veces yo comienzo, tal vez caminando con el Señor, a escuchar al Señor decir que Él se compadece y tiene misericordia de las multitudes, porque son como ovejas que no tienen pastor. Entonces yo comienzo a ver hermanos así, sin quien haya quien los cuide, sin quien haya quien los enseñe, sin quien haya quien los pastoree. Y escucho una voz que dice: ¿quién? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A veces comienzo a ver que los jóvenes en la iglesia están desanimados, se están apartando, que nadie se está preocupando por ellos, y comienzo a sentir esa carga y escucho una voz que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Alguien decía: ese tipo de preocupaciones, ese tipo de cargas generalmente están revelando nuestro ministerio. Cuando usted comienza a ver ese niño crecer, mi hermano, y usted comienza a preocuparse por la salvación de él, lo que él va a enfrentar en el colegio, a lo que le espera cuando él crezca, usted comienza a orar: Señor, ¿quién va a pastorear a este niño? ¿Quién lo va a llevar a Cristo? También puede estar escuchando la voz del Espíritu Santo: ¿a quién enviaré? Y en medio de esas preguntas, cuando vienen esas preguntas del Espíritu Santo, al ver las necesidades y el trabajo de Dios, generalmente Dios espera que aquellos que están escuchando esto, viendo esto, entendiendo esto, digan: yo, envíame a mí. Yo quiero ser involucrado en esto, Señor, que tú estás haciendo. Yo entiendo que tú quieres que prediquemos el Evangelio, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo entiendo que necesitamos visitar, cuidar, ayudar a las personas. Heme aquí, envíame a mí. Ahí es donde vemos que el reino de los cielos demanda que aquellos que están siendo apercibidos ante estas realidades se comprometan. No es suficiente ver, no es suficiente contemplar, no es suficiente tener momentos donde Dios nos abre su corazón y escuchamos su voluntad. Necesitamos responder a ese llamado. Decir: sí, Señor, amén, yo quiero. Heme aquí, Señor, me interesa, me preocupa. Quiero participar de lo que tú estás haciendo. Dice Isaías: heme aquí. Y yo me preguntaba, ¿no es casualidad que estuviera Isaías ahí? No es casualidad que estuviera viendo eso, no es casualidad que estuviera oyendo esto. Dios no tiene casualidades, hermano. Dios tiene propósitos.
Y no es casualidad, por ejemplo, que Él se esté revelando a nuestra vida, hermanos. No es casualidad que Él nos esté enseñando tantas cosas. No es casualidad que Él esté tratando en nuestras vidas. Como decía nuestro hermano, no es casualidad que Él nos esté quebrantando. No es casualidad que estemos pasando por estas circunstancias. Si estamos aquí es por algo. Isaías, yo creo que Isaías volteó a mirar y fue el único hombre que estaba ahí. Dijo, heme aquí. Señor, tú me tienes aquí por algo. Él ya se había dado cuenta que él en sí mismo era un hombre inmundo. Él ya se había dado cuenta que él en sí mismo era un leproso. Que no había nada en él que pudiera llevarlo a jactarse delante de la presencia de Dios. Pero también Isaías entendió que no era casualidad que él estuviera ahí. Yo le podría decir de manera muy práctica, hermano, no es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad la obra que Dios ha venido haciendo en su vida. No es casualidad la manera como lo ha salvado a usted, a su esposa. No es casualidad los hijos que usted tiene. No es casualidad la iglesia donde usted se congrega. No es casualidad la ciudad donde usted vive. No es casualidad todo lo que el Señor ha venido revelando a su vida. Él tiene siempre un propósito. Y usted tiene que entender las oportunidades que Dios le da al estar en ese M aquí. Pudiéramos estar en tantos lugares, hermano. Pero ¿por qué Dios nos tiene aquí? ¿Será una conferencia más? ¿Un campamento más? ¿Será un mensaje más? ¿Será un año más? A veces no entendemos la urgencia. A veces no entendemos la necesidad apremiante. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo, hermanos. Tal vez usted ya está en una edad que dice, no, hermano, ya pasé mis buenos años. Hermano, tal vez este está llegando al mejor momento de su vida. O tal vez usted dice, no, hermano, es que yo hasta ahora estoy comenzando. Bueno, tal vez está comenzando de la mejor manera, pudiendo invertir su juventud, sus primeros años, a la causa más importante y gloriosa que se está llevando a cabo en el universo. Dios abra nuestros ojos, hermanos, para ver que Él nos tiene aquí, en estos tiempos, en medio de las circunstancias que tenemos. En medio de todo lo que estamos aprendiendo con un propósito. Sí. Yo recuerdo hace unos años, pensaba en algunas experiencias. Pero una que me vino así como muy curiosa. Aquí hace muchos años, recién convertido, los hermanos tenían una reunión de organizar el campamento y hacer varias cosas que tienen que ver con el campamento que se hace en Colombia. Y por esas circunstancias yo llegué y los hermanos comenzaron la reunión, me dio una pena, pero entonces yo me senté por allá atrás donde los hermanos no me veían, en una silla. Entonces yo comencé a escuchar a los hermanos. Y hay que hacer esto y orar por esto, y está pasando esto y esto y esto. Y yo me preguntaba ahí sentados con Dios, Señor, ¿por qué tú me tienes escuchando esto? ¿Por qué me tienes aquí? Y se me vino a la memoria ese recuerdo, hermanos. Yo estaba recién convertido. También cuando el Señor me salvó en un campamento de jóvenes que estaban los hermanos compartiendo la palabra, se me acercó una hermana. Yo bien, recién convertido, estaba ahí en ese momento donde estaba sintiendo que el carbón encendido estaba tocando mis labios inmundos. Y se me acercó una hermana y me dijo, hermano, el Señor me pone a decirte esto. Y comienza a decirme cosas la hermana. Yo no entendía, hermanos, como enseñó nuestros hermanos en estos días, lo que les digo ahora, tal vez ustedes no lo entienden ahora. Tal vez nosotros no entendemos, hermanos,
a qué nos está llamando el Señor. Pero lo que sí estamos seguros es que Él espera que digamos: heme aquí. Señor, heme aquí. Mi corazón está aquí, Señor. Mi disposición está aquí, Señor. Yo no quiero perder más tiempo, Señor. No quiero desperdiciar mi vida, Señor. Involúcrame a mí, Señor. No importa si usted es hombre o mujer. No importa si usted es anciano o niño. Dios ha usado de todo. Llamó a un Moisés a los 80 años. Llamó a un Jeremías siendo niño. ¿Sí? Llamó a Pablo siendo un erudito religioso. Llamó a Pedro siendo un pescador. Dijo Isaías: heme aquí. Envíame a mí. El llamamiento, mi hermano, es personal, íntimo e intransferible. Heme aquí a mí, Señor. Seguramente nosotros sabemos por la historia de Israel que otros profetas profetizaron en los tiempos de Isaías. Dios envió a otros en aquellos tiempos también. Pero aquí el llamamiento era personal. Dios quería escuchar a Isaías: envíame a mí. El llamamiento de Dios es personal y a veces solitario, a veces único, a veces particular. No que Dios nos llama a andar solos, en realidad ese no es el tipo de vida de iglesia que debemos tener, pero el llamamiento sí es muy particular, en el sentido que el encargo, la comisión y la responsabilidad que Dios da a sus hijos es personal. Y aquí cada uno tiene que responder personalmente, como cuando Pedro está hablando con el Señor, se acerca a Juan y Pedro le dice: ¿y Juan qué? Pero el Señor le responde: ¿a ti qué te importa? Tú preocúpate por seguirme. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a ser encargados o llamados o enviados a ciertas cosas y otros a otras. Lo importante es que tanto individual como colectivamente digamos: Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Hay unos que serán enviados tal vez a predicar el evangelio a muchos. Otros serán enviados a pastorear una iglesia local. Otros serán enviados a su trabajo a hacer luz. Otras serán enviadas a sus hijos. Ahí es donde el ministerio es particular. Pero todos, hermanos, todos somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y ese ver puede ser, como lo vamos a ver, muy diferente, muy variado. Lo interesante es que Dios sí nos quiere involucrar en su reino. Porque mire lo que dice el verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo. O sea, Dios aceptó el ofrecimiento de Isaías de involucrarse en su reino y le dice: ve. Hay unas versiones que en vez de traducir anda y di, le dice: ve y di. O sea, Isaías en este momento está recibiendo el encargo y la comisión de traer un mensaje al pueblo. Como les decía, claro que en Isaías en aquel tiempo es un mensaje a la nación de Israel en un contexto de endurecimiento antes de la deportación. Pero ese ve a veces es tan variado. Hay un pasaje en Lucas, no pierdan Isaías, que me parece muy interesante. Lucas 8, verso 38. Porque ese ve no necesariamente incluye ir lejos, sino a veces incluye ir a donde somos, o ir a nuestras casas. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor libra a un endemoniado al gadareno?
Y lo liberta de una manera poderosa y grandiosa. Y este hombre en agradecimiento, así como Isaías en agradecimiento a la obra que Dios ha hecho en él y a la revelación que le ha dado, Isaías se ofrece a ir. De la misma manera el gadareno, después de que es libre de todos los demonios que tenía, ahora él quiere seguir a Jesús. Hermano, y es que este ofrecimiento es voluntario, es espontáneo, es fruto de la gracia de Dios. Entonces dice ahí Lucas 8:38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Para Isaías ese id y ved está la nación de Israel. Para el gadareno es su casa. ¿Sí? Tal vez para la mujer ese id va a ser ir a sus hijos, o ir a las otras mujeres de la iglesia, o ir a las mujeres del mundo que necesitan el evangelio y la gracia de Dios. Tal vez para el hombre ese id es vaya a trabajar, pero con la conciencia de que yo quiero que sea luz en su trabajo. Porque hay algunos que van, pero no saben a qué van. No sabe que Dios lo puso en tal empresa, en tal negocio, con tales personas, con un propósito. ¿Cuántas veces le ha compartido a sus compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces ha orado por ellos? ¿Cuántas veces cuando hay necesidad usted sirve, aconseja, se involucra? O tal vez ese ir no es a conquistar a China para Cristo, sino es ir a pastorear esa iglesia donde Dios lo puso, a trabajar, a evangelizar, a soportar, a amar, a llevar la carga de los santos con los que Dios lo colocó. Es muy precioso estar en estos tiempos, hermano. Quisiéramos tener más días de comunión. Pero si esto no produce en nosotros un id, perdimos el tiempo. Si usted no sale aquí con el corazón renovado y con su corazón lleno de encargo hacia las personas y el lugar donde Dios lo colocó, entonces perdimos el tiempo. Si usted no sale con su espíritu así lleno y ferviente para hacer lo que Dios le está mandando a hacer, tal vez perdimos el tiempo. Como decía alguien, simplemente fue algún tipo de entretenimiento espiritual. Alguien decía que a nosotros como cristianos nos gustan las conferencias, nos gustan momentos así. Pero ¿sabe dónde está la verdadera batalla, hermanos? Cuando vamos. Cuando vamos a nuestra casa, cuando vamos a nuestra familia, cuando vamos a nuestros hijos, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando nos enfrentamos a los desafíos constantes, diarios de la comunión local, cuando vamos en medio de ese ambiente de puras personas incrédulas, ahí Dios nos dice: id. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Decía Charles Spurgeon: o tenemos cristianos misioneros o tenemos cristianos embusteros, que están callando el mensaje que tienen que anunciar al mundo, que están callando el mensaje que Dios puede usar para salvar al perdido, que están callando tal vez el mensaje que Dios puede usar para salvar a sus hijos, que están callando el mensaje que tal vez Dios puede usar para consolar y edificar a sus hermanos. Necesitamos ir. Necesitamos ser conscientes de eso, hermanos. Necesitamos ir.
Y no necesariamente esa China, hermanos. A veces hay mucha necesidad alrededor de nosotros, ¿cierto? El Señor le dice, vuélvete a tu casa. No, tremendo, no me sigas. Señor, yo que no, quédate. ¿Sí? A veces queremos estar en un ambiente donde vemos milagros, escuchamos a Jesús, pero no queremos ir a la guerra, al conflicto, al desierto. A veces después de días así yo creo que levantarse para ir a trabajar es difícil, ¿cierto, hermanos? Bueno, el Señor te dice, ve, anda y ve. Vuelve a tu casa. ¿Sí? En el caso de Isaías, claro que era un mensaje más dirigido a toda la nación. Volvamos ahí a Isaías 6, 9, donde dice, y dijo, anda y did a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo inmediato que le dice el Señor a Isaías es lo que tiene que hacer. Él tiene que llevar un mensaje que la gente va a oír, pero es un mensaje que va a confundir, la gente no lo va a entender. Es un mensaje que va a endurecer el corazón de los hombres. Es un mensaje que va a cegar la vista, que va a tapar los oídos, para que la gente no se convierta y no haya sanidad. Parece algo contradictorio, ¿no? Pero es bueno entender el contexto histórico en el cual estos hombres fueron comisionados. Dios está delante, Isaías está delante de una nación rebelde, obstinada, a la cual Dios le venía hablando durante mucho tiempo. Y esta generación había mantenido una actitud rebelde y hostil a la palabra de Dios. Entonces llega un punto donde Dios determina enviar sus profetas no para salvar, sino para condenar. Eso es lo que la Biblia nos habla del endurecimiento de Dios. Cuando el hombre se endurece y se endurece y se endurece, llega un punto donde Dios lo entrega a la dureza de su corazón como un juicio. ¿Sí? Y hasta Dios sabía que para esta generación no era bueno escuchar más profecías, porque tal era su dureza que cada vez que venía un profeta más, los hacía más responsables del juicio. Pero aún Dios, sabiendo que ellos eran así, aún así les sigue mandando al profeta. Tremendo, ¿no, hermanos? Un contexto histórico muy difícil, y eso también de ahí vamos a ver algunas enseñanzas. Ahora, lo que sí debía saber Isaías, y que eso se puede transportar a todos nosotros en cualquier tiempo, es que cuando Dios envía a sus siervos, Él les da un mensaje claro y una misión específica. Isaías recibió ese encargo. Ahora nosotros como iglesia no solo tenemos una misión de ir, sino que sabemos claramente cuál es el mensaje que debemos predicar. Gracias a Dios no es el mismo Isaías, aunque a veces tenga la misma reacción que sucedió en los días de Isaías. Vamos a ver a alguien que fue comisionado en el Nuevo Testamento a ir y cumplir algo parecido a lo que vivió Isaías. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver el encargo que Dios le da a Timoteo a través del apóstol Pablo. Porque aquí se nos va a mostrar la misión de Timoteo y la iglesia y la responsabilidad con el mensaje. Dios le dice a Isaías, id y vas a decir esto, vas a ocuparte en esto y este va a ser el resultado. ¿Sí? Pero de la misma manera nosotros tenemos muchísimos pasajes, mis amados hermanos, que nos muestran que el mensaje que tenemos que dar no es un mensaje improvisado, no es una novedad,
No es algo que nosotros nos inventamos. Dios no solo nos envía, sino que nos da el mensaje que debemos dar. Amén. Y necesitamos no solo ser responsables en cuanto al llamado de Dios, sino responsables en cuanto a lo que vamos a decir. Porque hay muchos que van y terminan predicando sandeces. Terminan predicando cosas que Dios no mandó decir. Terminan torciendo el mensaje. Entonces no solo ir, tenemos que ir con un mensaje claro. Como decía Pablo, si no hacemos sonar el sonido cierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? En Israel ellos usaban trompetas. Entonces cuando iban a ir a la guerra, la trompeta tenía que sonar de una manera. Cuando ellos iban a convocarse para Santa Asamblea, la trompeta tenía que sonar de otra manera. Y la gente al escuchar el sonido de la trompeta se apercibía. Pero dice Pablo, ¿y si no hacemos sonar el sonido cierto? Imagínense que venga la guerra y el que va a hacer sonar la trompeta hace el sonido de convocatoria para santa reunión. Imagínense lo terrible que era. Venía la guerra y ellos sin darse cuenta, porque el sonido no era cierto. Entonces nosotros no solo somos enviados con un mensaje claro. Amén. Y tenemos que comprometernos no solo a hacer la obra que Dios nos ha encomendado, sino ser fieles a lo que Él nos ha dicho que debemos decir. Si fuéramos Isaías, uno hubiera podido decir, Dios, pero podemos hablar otro mensaje, ¿no? Mensaje más chévere, de prosperidad, superación personal, autoayuda. La gente tiene una baja autoestima, necesitamos motivarlos. Y yo le hubiera dicho, oiga, sí, Isaías, pues, no, pues sí, considerándolo, ve y habla lo que quieres. ¿Cierto que no, hermanos? Es muy importante ser mensajeros fieles al mensaje. Dice 2 Timoteo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es la última carta que Pablo escribe, se la escribe a su colaborador más íntimo, a Timoteo. Pablo ya sabe que va a ser martirizado, posiblemente el juicio y la sentencia sobre Pablo ya había sido dictada. Y Pablo tiene la preocupación de que Timoteo reciba el encargo. Y ahora Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, Timoteo, piensa en esto, piensa que estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo, así como Isaías estaba delante de la gloria de Dios. Y le dice Pablo, piensa que estás delante de Dios el Padre y delante del Señor Jesucristo. Y tienes que saber, Timoteo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. En estas palabras, tremendo, ¿no? Timoteo, entiende que lo que te voy a decir, te lo voy a decir como si estuviéramos delante del Dios que nos va a juzgar. No solo a nosotros, sino también a los vivos y también a los muertos. Y lo siguiente que le dice Pablo es, te encarezco. ¿Sabe que la traducción en español a veces pierde un poco la seriedad de lo que Pablo quiere decir? La palabra griega, diamarturomai, significa te conjuro, que en términos de aquella época era una palabra de connotación legal, que era como te comprometo o bajo juramento quiero que digas. Como cuando usted va a un juicio y el juez le dice, bueno, jure por Dios, por la Biblia, que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Y la persona ante los jueces, ante los testigos, ante el fiscal, jura que va a decir la verdad. Ahora está Pablo delante de Timoteo y le está diciendo, Timoteo, por amor a Dios, por amor al Señor Jesucristo, quien nos va a juzgar, quiero que te comprometas, quiero que jures
quiero que tomes esto que va a decirte con toda seriedad. No vas a negociarlo. No vas a ceder en ningún momento. Esto te vas a comprometer a hacerlo. A veces sería bueno a los hermanos que estamos sirviendo ponernos en esa situación. Pase aquí al frente, hermano. Usted se va a comprometer delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, delante de la asamblea, a esto que vamos a decir. ¿Qué es lo que va a comprometer Pablo a Timoteo? Mire lo que dice ahí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren el caso de Timoteo, hermanos. Timoteo era un joven. Dice la Biblia que posiblemente era un joven tímido, porque Pablo lo anima mucho a que sea valiente. Posiblemente tenía problemas de salud físicos y tenía la responsabilidad de ayudar y poner en orden una de las iglesias más grandes e importantes de la región, la iglesia de Éfeso. Y Pablo, antes de partir, le dice: Timoteo, quiero que te comprometas a predicar, ¿qué? La palabra. Predicar es la responsabilidad de ser heraldo. Y la palabra, el contenido del mensaje. Nosotros no somos llamados a predicar confesiones de fe. Nosotros no somos llamados a predicar visiones personales. Nosotros no somos llamados a predicar tradiciones eclesiásticas. Nosotros somos llamados a predicar, ¿qué? La palabra de Dios. Ese es el contenido de nuestro mensaje. Y no solo las partes que preferimos de la palabra de Dios, sino toda la palabra de Dios. ¿Sí? Y debemos esforzarnos por conocer, entender, vivir y predicar el mensaje en toda su plenitud. Como dice Pablo, ya despidiéndose también de los ancianos de la iglesia de Éfeso: yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Hace unos 2-3 años estaba escuchando una conferencia del hermano Alex Montoya, un hermano ya casi de 90 años. El hermano llega y dice: hermano, yo me puedo morir hoy tranquilo, frente a la congregación que él sirvió todos esos años, porque puedo decir tranquilamente delante de ustedes que durante estos 40 o 50 años les prediqué la Biblia. Y bien lo que él dice: capítulo por capítulo, versículo por versículo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, los Salmos, los profetas, los Evangelios, Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan y Apocalipsis. Me puedo morir tranquilo, dijo el hermano. Yo pensé, escuchando eso: me faltan años, Señor, para poder decir las mismas palabras. Hermano, tenemos el contenido del mensaje. No necesitamos improvisar. No necesitamos ir a los gurús del entretenimiento ni del marketing cristiano. Necesitamos ser fiel a Dios y a su palabra. Predica la palabra. Como dijo Spurgeon, que seas un experto en la palabra, aunque no sepas nada más, hermanos. Que de tu boca salga la palabra de Cristo en abundancia. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que saber que tu trabajo es predicar la palabra. Esa palabra que Pablo usa ahí de predicar era el trabajo que hacía un heraldo en aquellos días, ¿sí? Él anunciaba constantemente. Pablo dice ahí: te encarezco, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 2, que prediques la palabra. Hermanos, nuestra principal labor es ser mensajeros.
Aún aquellos que no son llamados predicadores, en su trabajo, usted tiene que anunciar el mensaje y las obras que Dios ha hecho. A sus hijos, ayer que hablábamos tantas preguntas a nuestros hijos. Hermano, no se preocupe tanto por el momento en que su hijo decida seguir a Cristo. Preocúpese por diariamente hablarle la palabra. Predíquele la palabra, enséñele la palabra, aconséjelo con la palabra. Por un lado, permita que su hijo constantemente esté escuchando la voz de Dios, y por otro lado, sea guardián para que la voz del diablo no llegue a los suyos. Por un lado, necesitamos abrir las escrituras, como decíamos ayer. Por otro lado, necesitamos apagar el televisor. Hable la palabra, instruya con la palabra, aconseje con la palabra. Mis hermanas, se dice, no hermano, a mí me preocupan las mujeres de la iglesia. La mejor manera de ayudar a las otras mujeres es que usted sea una mujer que viva y enseñe la palabra. Hermanos, yo quiero ayudar a los jóvenes de la iglesia. Sea un joven de la palabra, que viva la palabra, que conozca la palabra y que pueda ayudar a otros a seguir esa palabra. Hermanos, yo quiero que el Señor haga algo en la ciudad, en la iglesia donde vivimos. Dediquémonos a la palabra. La palabra es el martillo divino que le da forma a los candeleros de oro. Enseñen la palabra, dedíquense a la palabra, prediquen la palabra. Por encima de todos los medios de gracia que tiene la iglesia, debe estar la palabra de Dios. La palabra de Dios regula todo, encamina todo, dirige todo. Un pueblo que no tiene palabra en abundancia no sabe orar, no sabe adorar y no sabe tener comunión. Por eso necesitamos estar siempre en la palabra, porque la palabra es nuestra guía, nuestro instructor, nuestro camino. Entonces, aquellos que estamos recibiendo esa comisión debemos saber que esto es un trabajo arduo. Esto es un trabajo agotador. Esto es un trabajo constante. ¿Sí? Porque mire lo que dice ahí Pablo: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, de manera, se puede decir, de manera formal y de manera informal. En la reunión, pero también cuando visitamos. En el tiempo de la enseñanza, pero también cuando estamos comiendo. Todas las oportunidades que tú tengas para predicar la palabra, hazlo. En algún momento a nosotros nos decían: ay hermano, pero eso hasta del diablo estará, usar internet para publicar videos, que hacer programas, que hacer esto, que revistas, que... Hermano, ese es nuestro deber. Todo el tiempo, todas las posibilidades, todos los medios posibles que podamos usar para la propagación de la palabra de Dios, hagámoslo. Todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos, todo lo que podamos hacer para que la palabra corra, hagámoslo. Esa es nuestra responsabilidad. Imagínense, Isaías está diciendo: heme aquí, envíame a mí, y no sabía que le esperaban 70 años de ministerio sufrido. Ahí es donde se van a probar realmente la responsabilidad, la fidelidad, la constancia. Y tremendo, porque Isaías, hermano, no iba a predicar a un pueblo que le iba a decir amén. Nosotros aquí hablamos y los hermanos dicen amén, aleluya. Isaías iba a luchar con una nación rebelde. Es como cuando usted quiere comenzar a enseñar en la iglesia y la iglesia se opone. Cuando usted quiere evangelizar y los hermanos, y usted va a evangelizar y la gente le cierra la puerta, no lo escucha.
Como cuando usted quiere comenzar a trabajar con los jóvenes y usted comienza a ver una oposición, un desánimo. Necesitamos ser perseverantes, hermano. Necesitamos ser fieles. Necesitamos saber que es una labor ardua. Alguien daba un ejemplo muy cierto, hermano. Yo he venido entendiendo esto a poco en los últimos años de mi vida. Cuando usted comienza a construir su casa, usted dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llega a un punto que sea un año, unos meses, 2 años, usted termina. ¿Sí? Lo que usted se propuso hacer, usted terminó. ¿Saben que con la iglesia, hermano, uno nunca termina? Año tras año, tras año, y uno no termina. Y cuando usted dice, ya estamos en esto, usted se da cuenta que más, y más, y más. Se está evangelizando, se salvó esa persona y se convirtió, aleluya. Ahora llega Cristo con una cantidad de problemas. Discipulado, consejería. Dios lo salvó a él, a ella, ahora la familia de él, los hijos. Y comienza y más, y más. Hermano, el trabajo en el Señor no termina. Y debe ser un trabajo hecho con fidelidad y con constancia. Tenemos que, como le dijo el Señor al profeta, levántate y come, porque largo es el camino. Hermano, necesitamos llenarnos, alimentarnos, porque nos queda un arduo trabajo por delante. Por lo menos a los que están diciendo, heme aquí, Señor. Otros sí están de vacaciones, ¿no? Están en el cielo, están ya de descanso. Pero aquellos que reciben llamamiento, se van a dar cuenta que el llamamiento involucra un trabajo continuo y constante. A veces uno piensa que la iglesia va a cambiar en un año, hermanos. Eso es ser ingenuo. A veces uno piensa que los hijos se van a salvar porque yo los lleve solo el domingo a reunión. Eso es ser ingenuo, hermano. Todo lo verdadero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y el reino de Dios es así. Que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Mira estas palabras, redarguye. Oh, ya Pablo se puso pesado. ¿Cómo así que redarguir? Reprende. Hermano, ¿saben que nosotros debemos saber que la palabra tiene que ser hablada a las personas de manera general y también de manera particular? Ese reprende, ese redarguye, ese exhorta. Eso involucra un trabajo mucho más que el que tiene que hacer un gran predicador o un gran conferencista. Es un trabajo personal también, íntimo, constante, de involucrarse, de sufrir, de escuchar a las personas, de corregir. Trabajo, hermano, un trabajo difícil. Porque nosotros los hombres somos difíciles. Por eso Dios le abrió el cielo a Isaías. Para que cuando vinieran los momentos difíciles, Isaías recordara aquella gloria. Y recordara aquella voz que le decía, bueno, ve. Eso lo iba a sostener. Porque llegan momentos de la crisis, llegan momentos de la prueba, llegan momentos de la adversidad, de la contienda, de la dificultad, donde uno tiene que recordar que fue Dios quien nos envió. No fueron los hombres. Esto es muy importante, porque si hubieran sido los hombres, eso no es una base muy segura. Pero cuando yo recibo el llamado de Dios y la comisión de Dios, aunque los hombres se opongan, yo me mantengo firme, ¿no? Yo me mantengo fiel, yo me mantengo constante. Yo sé que mi recompensa no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Entonces entender que esta comisión y este mensaje glorioso nos lo envió, fue a predicar, fue Dios. Fue Dios, aunque el mundo no esté de acuerdo.
Hermanos, a veces uno se da cuenta que hasta hay épocas que la iglesia no está de acuerdo. Hay épocas que a veces hasta las personas que parecemos más cercanos y más íntimos no están de acuerdo. Pero si Dios fue quien nos envió, tenemos que ser fieles al mensaje y a la responsabilidad que tenemos. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se requiere el carácter adecuado también, carácter paciente, carácter dispuesto a soportar las circunstancias. Volvamos ahí a Isaías para ir terminando. Antes que se me duerman, hay varios que están así, como las vírgenes, cabeceando. Yo entiendo que llevamos varios días, ¿no? Puede dormir tranquilo, mi hermano. Isaías 6 dice, verso 11. Después de decirle al Señor qué tenía que llevar, qué mensaje tenía que llevar, y la reacción del pueblo, Isaías le tocó muy difícil, hermanos. De verdad que los profetas del Antiguo Testamento son un ejemplo para nosotros. Porque a veces nosotros comenzamos a predicar, hermano, no me escucharon. Hermano, no me recibieron. Prediqué una vez, nadie me escuchó y no volví a evangelizar. Hermano, estos hombres duraron 60, 70 años predicando a un pueblo duro de corazón. Sí. Es que le estoy hablando a mi hijo y no quiere escuchar. No, es que insista, sea fiel, ore bastante por aquellos a quienes les predica. Muéstreles el amor de Cristo, pero insista en la palabra. En algún momento eso va a dar fruto. Dice en el verso 11, y yo dije, el profeta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor le dice, ve, vas a predicar, pero nadie va a creerte, todos se van a endurecer, van a quedar más ciegos, van a quedar más sordos, se van a quedar más endurecidos. Imagínense ese trabajo. Y Isaías dice, bueno, yo voy, pero dígame hasta cuándo, Señor. ¿Hasta cuándo va a ser que tengo que predicar? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Ese hasta cuándo, claramente por el contexto de todo el libro y de la época, sabemos que era hasta que viniera la deportación y el juicio sobre Israel. O sea, predica y predica hasta que veas la desolación. Hasta que venga el juicio, predícales, no te canses de predicar. Hasta ese tiempo. Si el Señor le hubiera dicho en años, Isaías hubiera dicho, uy, no, Señor. Por eso a veces el Señor no nos dice ni el día ni la hora, hermanos. Para siempre mantenernos en esa expectativa de estar haciendo. Señor, ¿hasta cuándo he de evangelizarla? Señor, ¿hasta cuándo estos muchachos? Señor, ¿hasta cuándo estos hermanos? No sabemos ni el día ni la hora, hermanos. Tenemos que hacer el trabajo de manera fiel, constante. O podríamos decir, si hay un hasta cuándo. Ahora lo leíamos en la cena, ¿no? Todas las veces que hicieres esto, ¿no? La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermanos. La responsabilidad de la iglesia de llevar el mensaje de Jesucristo es hasta que Él venga. No era solo para los apóstoles, no solo era para los hermanos de la Reforma Protestante, no solo era para el movimiento de los hermanos libres. Todos somos embajadores de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ser fieles a ese encargo. No seamos un pueblo silencioso, hermanos. No seamos un pueblo indiferente a la gran comisión. Dios nos ha puesto para que seamos luz de este mundo.
hasta que Él venga. Entonces podemos volver a hacer la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sigue haciendo sonar su voz y sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Que nuestros corazones puedan responder como Isaías, hermano: heme aquí, Señor, tú me has traído aquí, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Tal vez soy ese joven con 2 panes y 3 peces, Señor. Pero heme aquí, Señor. Lo que puede hacer Dios con un joven que le ofrece 2 panes y 3 peces. Hermanos, usted no se imagina la gracia de Dios en su vida si usted se dispone. He conocido hombres sencillos, el muchacho más sencillo que usted conozca, que esté aquí, cuando se entrega a la gracia de Dios, cómo Dios lo puede volver un gran predicador. Mujeres, una hermana me decía: hermano, Dios me llamó a volver a mi casa, Dios me llamó a dedicarme a mis hijos, pero no sé qué voy a hacer. Soy una mujer que hago tantas cosas y no sé qué voy a hacer en mi casa. Y hace poco estaba hablando con la hermana, me decía, le dije: hermana, ¿y cómo estás? Hermano, usted no se da cuenta cuántas mujeres estoy ahora evangelizando y discipulando. No tengo tiempo. ¿Cómo Dios pudiera hacerlo a usted, mi hermana? ¿Cómo Dios pudiera hacerlo a usted, mi hermano? Si usted le dijera verdaderamente al Señor: heme aquí. Hay tanta necesidad en las iglesias, hermano. Necesitamos hombres comprometidos, dispuestos a pagar un precio por servir a la iglesia del Señor. Qué bueno que algunos dijeran aquí: heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. ¿Usted cree que es casualidad todo lo que el Señor le ha venido hablando? Todo lo que el Señor le ha venido enseñando. Dios está llamando y aún hoy hace oír su voz. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?